contigo. Bueno, ha sido una semana y unos días, tú no tienes una idea. Pero bueno, hoy traemos un tema increíble. Y bueno, primero que nada me voy a presentar, soy Gabriela Sánchez. Y bueno, estoy aquí con mis ellas adoradas, que bueno, ahora sí nos extrañamos porque nos dejamos de ver bastantes días, demasiado trabajo, vacaciones, enfermedades, etcétera. Y estoy aquí con Lizeth Sotorriba. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz de estar acá, de vuelta ya, listas para este programa. De un buen fin de semana. De un buen fin de semana, descansar, amigos, bien. Perfecto, me encanta. Y de este lado está Desiree Loyo. Hola chicos, bienvenidos, bienvenidas, ya también los extrañábamos a ustedes, porque hoy, bueno, tenemos un programa sensacional, espero te encante, porque bueno, es una de nuestras grandes, yo diría, cualidades. Pero bueno, preséntanos. Así es. Hoy vamos a hablar de sexualidad y de sensualidad, así que bueno, pues fuertecito el programa, es un tema polémico, es un tema, digamos, intenso, pero bueno, requerimos entender que somos seres 100% sexuales desde el primer momento que nacemos, que la sexualidad se ha pues como desenfocado en lo que realmente es. A veces pensamos que la sexualidad es solamente la parte genital, ese encuentro apasionado, etc. Sin embargo, no es así. La sexualidad es algo más. Yo creo que tiene que ver completamente con la creatividad del ser humano y cómo nos vamos sintiendo culpables de acuerdo a todos los paradigmas y bueno, de todo lo que vamos viviendo. Así que vamos a ver qué piensan nuestras ellas de este tema fascinante, que bueno, a mí me encanta. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos dices de la sexualidad? ¿Y para ti qué es, Lizeth? Pues yo creo que justamente como lo dices, ha sido un tema tabú en muchos sentidos, ¿no? Desde cómo crecemos, desde el reconocimiento de nuestro cuerpo, ¿no? De pronto hasta como las abuelitas o todo de suéltate, y entonces cuando estás como creando este encuentro contigo y bueno, al final del día en esta parte que dices, ¿no? Somos 100% sexuales, ¿qué tanto ha sido un freno social y qué tanto puede ser un tema de avergonzarte, ¿no? De avergonzarte de quién eres, de tu naturaleza? Y porque bueno, pues biológicamente está claro, no es como la parte en la que estás para crear toda esta parte de reproducción, sin embargo, pues no puede ser solo eso, ¿no? Creo que hay todo, justo esto que dices de la creatividad, es interesante ver cómo esos dos conceptos pueden fusionarse. Sí, completamente. Y sí, claro, todos esos tabúes que vienen alrededor de esta palabra tan grande y tan profunda, que para mí también tiene que ver con la espiritualidad, pero cómo de pronto se pone al ser humano en un riesgo, dado que no hay estas pláticas o esta profundidad en familia, ¿no? Y todo esto que nosotros de pronto empezamos a sentir esa culpa cuando es natural, es 100% natural. Dicen los que saben que nuestra primera relación sexual es con nuestra mamá, así que imagínate, y esto puede impactar de pronto lo que decimos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ya ha habido estudios que profundizan en toda esta parte. ¿Y tú qué nos puedes decir de la sexualidad? Porque pues también sé que tienes por ahí una maestría en esta parte de la sexualidad. Justamente recordaba, ahorita que mencionaban, que hace más de 10 años, sí, como 12, 13 años, que un día mi hermana, la mayor, que es psicóloga, me invitó a una certificación en sexualidad, y la verdad es que sí fue en ese momento como de, ¿cómo? ¿No? Y me acuerdo que empezar ese viaje de la sexualidad fue algo asombroso. Fueron 11 meses maravillosos en un instituto, INESPA, que les mando besos a los grandes maestros de ahí. Pero algo que me encantó y me cautivó es que una reflexión que yo tuve, mi despertar fue, claro, en mi creencia, todo lo que vas o te va interesando lo vas practicando y quizá vas buscando de alguna manera información, datos, etcétera, etcétera. Pero en la parte de la sexualidad, que es, bueno, diferente a nuestro género, sexo, que es incluso desde la concepción y toda esta parte biológica de podernos desarrollar, etcétera, etcétera, finalmente yo me preguntaba, ¿cómo en la parte de la sexualidad en muchos casos se da todo por hecho o vas descubriendo en este no saber, en esta incluso ignorancia, porque incluso los primeros encuentros son pues a ver cómo salen, nadie sabe, nadie supo, y que es tan importante esos primeros encuentros, ¿no? De ahí
determinas mucho de tu vida sexual y es apasionante. Bueno, estudiar sexualidad, sensualidad, erotismo, wow, es maravilloso. Y yo decía, bueno, sí, nadie nos ha enseñado, y cuando quizá tenemos estos primeros acercamientos sexuales, pues le preguntamos por estos tabúes, por no ser temas tan abiertos, quizá a nuestros amigos, amigas que están, bueno, igual o peor que nosotros, ¿no? Porque desde la edad en la que empezamos, igual no hay información y se hace un verdadero caos. Entonces ahí sí me di cuenta que la sexualidad es un mundo enorme, como dices, no solo tiene que ver con el acto, el coito, etcétera, etcétera, sino hay un mundo de la sexualidad que en muchos casos lo tenemos desconocidos por nuestra propia sexualidad, ¿no? También en esta parada de la convivencia, quizá le vamos dejando la responsabilidad a la otra persona, porque como tabús y creencias, desde chiquitos nos van diciendo, no te toques, se te va a caer, o miles de cosas que nos van alejando de esa naturaleza. Incluso hay estudios que los bebés, incluso en el vientre, pueden tocarse y hay, bueno, una serie de sensaciones maravillosas, pero cuando vamos creciendo todo eso nos los van coartando, ¿no? Y no es natural, entonces vamos perdiendo incluso esa parte de nuestra sexualidad desde lo sano, desde lo natural, incluso explorarnos, mujeres, saber qué nos gusta, por dónde nos gusta, qué queremos, qué no queremos, y entonces de repente dejamos que el otro haga y no sabemos precisamente qué es nuestra propia sexualidad y sobre todo, bueno, ya más profundo, nuestra sensualidad. Así es, sí, sobre todo eso, que no se hagan cargo de yo sentir ese placer. También muchos años se pensó que la sexualidad tenía que ver con esta reproducción. Entonces empezó justamente a ser mutilada esta parte de esta comunidad que tiene otras preferencias sexuales y que no tiene que ver nada con que hombre-mujer. Y hoy creo que a mí me encanta esta parte de poder dar oportunidad a que la sexualidad tiene que ver conmigo, no con las demás personas, inclusive la elección que yo tenga, porque para mí es esa parte, no el que yo elija, puede estar eligiendo en este momento estar con otra persona de mi mismo sexo o con una persona de diferente sexo, no tiene que ver nada con la otra persona, sino cómo yo voy eligiendo esta parte. O muchas veces cómo se mutilaba la sexualidad de una mujer que no puede tener hijos, por ejemplo, ¿no? Cuando no tiene nada que ver con la reproducción. Entonces es una gama y matices diferentes de todo esto que se ha manejado durante tanto tiempo. Pero ¿de dónde viene esta culpa, ¿no? Independientemente de los tabúes. Yo creo que del pensamiento, de todo lo que vamos nosotros pensando, que es completamente natural, el ver a una persona, inclusive si tú tienes pareja o no, eso no te quita de que tú comiences a tener una sensación ante una persona, ni siquiera que esté desnuda, ¿no? Sino el que te pueda gustar, el que te pueda atraer y tengas esa sensación. Y que hemos sido educados para que esa sensación sexual la concluyamos con un encuentro genital. Y no, hay muchas maneras, hay muchas explosiones de vida, que para mí es el orgasmo, ¿no? Es el único momento que creo que es donde te mantienes presente. Ahí no piensas en nada. Ahí no piensas en nada, estás aquí, es una explosión de vida. Y imagínate qué tan grande puede ser que justamente es la concepción, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene tantos matices y cómo vamos nosotros perdiendo esa naturaleza, como tú dices, eso que somos nosotros, dado lo que puede pensar la otra persona, o cómo me visto, o inclusive cómo camino y cómo hablo, que tiene que ver totalmente con mi sexualidad, ¿no? Tú, pues fíjate ahorita que decías esta parte. En el tiempo en el que he estudiado Cábala, ¿no? Hay un libro muy bueno que es Cábala y Sexo, y justamente hablan de lo sagrado que implica, ¿no? Esta conexión. No es el hecho de minimizarlo, sino entender que en el mayor momento en el que tú creas luz o creas bienestar en tu vida, es justamente cuando estás en una relación sexual, por la conexión que implica, por todas las conversaciones que atraviesas solamente en un encuentro con alguien, ¿no? Independientemente de que estés enamorado, sea una pareja o no, es como un momento, siento yo, en el que
pues estás tú sin más nada, o sea, no hay como esta máscara y todo, y creo que lo fuerte de ese momento también ha tenido que ver con la educación, ¿no? ¿Cómo sería tal vez ahora una pareja de iniciar desde ese lugar de bienestar, de mira, a mí me funciona esto, a mí me gusta esto, en lugar de que muchas veces son los problemas primarios, ¿no? Que mucha gente va a terapia, se acerca y resulta que todo tiene que ver con un mal funcionamiento en su sexualidad personal y como pareja. Y creo que socialmente, al menos, por ejemplo, yo recuerdo que mi abuela, a pesar de ser como muchas mujeres, era un tema que no se tocaba, era como, no hay manera, y pues sí, le preguntabas a la amiga, ¿no? Que se mete a Wikipedia y entonces la otra entendía, y entonces, claro, al final es una información de la que no entiendes, una información en la que no te conoces, ¿no? Incluso personas que en algún momento dicen, es que en mi vida nunca he tenido un orgasmo y no sé qué es eso, ¿no? Yo creo que esto que dices justamente es eso que vamos creyendo, que a través de otra persona nosotros vamos a conocer nuestra sexualidad, ¿no? O a través de Wikipedia, papá, sí, que yo creo que las abuelas no lo tenían, pero no, seguro que yo no. creo que no, porque dice la abuelita, pues sí, pero justamente esta parte que va avanzando y que no tenemos realmente un avance, sino al contrario, vamos encontrando como información de acuerdo a la experiencia de otra persona, y a mí me gusta más lo que tú dices, esta parte natural de descubrirme, que tiene que ver más con mi sexualidad. Yo creo que la sexualidad no ocurre de cierta manera, o sea, simplemente es y va siendo, y tiene que ver mucho con cómo me sienta yo en cualquier lado, con una relación o sola, ¿no? Haciendo una exploración, o bueno, hablando de esta parte del coito, de esta parte del encuentro sexual físico o genital, como te digo, pero yo creo que la sexualidad tiene que ver también con el espíritu, con ese espíritu libre, con esas sensaciones que puedes dejar ir en cualquier momento, y que tu pensamiento no tiene que ver con cómo te educaron o qué te dijeron que era mal tocarte o ver a una persona o pensar ciertas cosas de una persona. Yo creo que tu pensamiento, cuando lo empiezas a dejar libre, y esa toda esa energía porque siento que es energía que se va generando y la empiezas a direccionar hacia diferentes áreas de tu vida, pues es cuando puedes realmente experimentar tu sexualidad en muchas áreas de tu vida, ¿no crees? Pues mira, en realidad la sexualidad es esta gran panorama donde puede entrar una pareja, puede entrar el acto sexual como tal, pero la sexualidad en efecto no tiene que ver con la otra persona, es todo incluso ese desarrollo del potencial energético y demás, que cada persona estamos en posibilidad de descubrir. Y sí partir de incluso la parte cultural, la parte educativa, la parte de tabúes, eso ha existido, y no es que incluso te pueda decir, bueno, han limitado, pero también sabemos que existe, y a mí me parece que como adulto en algún momento es tomar precisamente la responsabilidad de tu sexualidad y entonces aprender a partir de tu sexualidad, y entonces descubrirte en un mundo de posibilidades. Yo me acuerdo que cuando con una amiga estábamos en Ámsterdam, bueno, pues era el tour obligado, ir a las famosas vitrinas. Y bueno, las vitrinas estuvieron muy padres, y nosotras así como el changuito ahora de los mensajes de bueno, ¿sí? Padrísimo, porque para nosotros era lo prohibido, estar allá y ver todo este mundo espectacular, y que bueno, por supuesto para los de Ámsterdam pues es cualquier cosa y no pasa nada, y ya pasan por las vitrinas sin voltar a ver a nadie, y nosotros así de ¿cómo? Entonces son precisamente estas sensaciones maravillosas de descubrir que hay más allá. Pero algo que a mí me asombró y lo disfruté enormemente es cuando entramos a una sex shop que era, bueno, 3 pisos y era el supermercado. Y realmente ver esta libertad del mundo, de la sexualidad, donde puedes realmente explorar, donde puedo yo empezar a divertirme sin necesidad del otro, no porque el otro no esté, incluso no puede estar, y lo invito a la fiesta y está muy padre, pero finalmente es... iba a decir una cosa que mejor ya me... mejor no la digo al aire, chicas, no voy a decir, el orgasmo es de quien lo trabaja, claro. Y finalmente es eso, es sí conocerte tú, explorar,
va a haber cosas y puntos maravillosos que puedas encontrar en tu pareja y entonces puedas hacer un match padrísimo, pero tu sensualidad, tu sexualidad, que bueno, también son cosas diferentes y es importante porque hay gente que puede tener una muy buena sexualidad y no ha explorado su sensualidad como tal o su erotismo, y al revés, hay gente que es erótica de naturaleza y la sexualidad no está tan explorada. Entonces, para mí es esta posibilidad de explorar varios puntos, varios caminos que llevan al placer. Pero, ¿qué ocurre con esta palabrita de placer? Para mí es este punto donde hemos sido culturalmente, desde la religión, vetados a un mutilados inclusive. Porque incluso en la parte religiosa en algún momento este encuentro era únicamente para reproducción, ¿no? Exacto. Y esto de tener este placer y este goce ya entonces era pecaminoso. Era pecado. Y desde ahí, bueno, incluso yo siempre he dicho, lo que es pecado nos llama, nos gusta, pero se vuelve algo incluso que puede llegar a ser precisamente el otro extremo, como situaciones ya complejas y bueno, que incluso en la parte de la sensualidad hay una gran gama de formas ya muy explosivas en este placer. Hay gente que le gusta el placer del masoquismo, o hace algún tiempo vi en un precisamente programa especial, es como una burbuja, te meten prácticamente en un como globo de látex donde solo puedes respirar, y esta succión pues sí, me imagino que tiene una sensación impactante en el cuerpo de que estás como succionado, y llega un momento que ese pegarte tu propia piel o ese látex pues genera una explosión de placer, pero por supuesto que pasa por cierto tipo de dolor o desesperación, que también son, bueno, esas bajas pasiones que de repente tenemos, y que todo empezó incluso desde, bueno, este tipo de pasiones, orgías, donde era naturalmente, ¿no? Incluso fiestas sexuales, pues desde los romanos, sí, ¿no? Y era incluso visto por los reyes, por estas personas monarcas, como sus placeres, sus lujos, y no había ningún tema. Y después se hizo una gran, prohibición a todo eso, y desde mi mirada es donde empieza el morbo, lo prohibido, y entonces, bueno, una gran distorsión. Exactamente, y justamente a partir de ¿por qué viene el morbo? Por esa prohibición o por esa, pues sí, o sea, discriminación de ciertas sensaciones, y entonces empezamos a mutilarlas, ¿no? Inclusive sabemos que en muchos países han mutilado a las mujeres para no sentir esta parte que es como un pecado, ¿no? Y que no tienen derecho a sentirlo. Y este tipo de prohibiciones, que en donde más se dan es donde hay más abusos y todo este tipo de cosas, que ya abusos a los niños, en las familias y todo esto. Dicen que en Brasil, por ejemplo, que es un lugar en donde, bueno, son completamente sexuales todo el tiempo y todo el día, pues es donde está el menor índice de abusos. Y entonces fíjate cómo esta parte de mutilarnos y no dejar que esta libertad fluya, porque somos desde que nacemos sexuales, entonces esto viene pues a lastimar a muchas generaciones, ¿no? Y que hoy, bueno, se ven impactadas en las familias inclusive, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que debería haber educación, más allá de anatomía, que está bueno que exista, una educación de nuestra sexualidad, sí, de nuestra sensualidad, pero desde edad temprana, porque somos seres sexuales por naturaleza, pero que al ser estos seres pensantes podemos desarrollar nuestra sensualidad a unos niveles maravillosos, pero es un trabajo continuo. Requieres trabajarle, y realmente yo sí te podría decir que puedes seguirte sorprendiendo, ¿no? En algún momento que platicaba con unos chicos que son especialistas en sexualidad, y bueno, yo cuando estudié este diplomado, la verdad es que sí fue un mundo maravilloso. Yo en ese tiempo no había escuchado del poliamor y no había escuchado de los swingers, ¿no? Te estaba hablando de hace ya 12, 13 años. Y la verdad causó mucha curiosidad en mí, que era toda esta onda de los swingers y demás. Y entonces fui a hacer un scouting, ¿verdad? Fui a hacer precisamente investigación de campo, pero fue muy interesante dado que las parejas swinger, ellos me compartían que son
parejas muy estables, que no se lo recomendaban a, por ejemplo, parejas de novios de pocos meses, porque al final el concepto que ellos tenían es de, tú siendo mi pareja, este intercambio de parejas que es el punto de los swingers, es veo al otro, es decir, a la persona que no es mi pareja, como un objeto sexual. Claro. Y la relación no está en riesgo. Y por eso son relaciones tan estables que en realidad, hacen el intercambio, la pasan padrísimo, tan se acabó, porque mi interés es satisfacer mi placer, el placer de mi esposa o esposo, y no hay una interacción emocional con la persona, ¿no? Entonces, realmente es muy interesante, hay, bueno, infinidad de formas de este placer, en el sentido de tu cuerpo, muchas cosas que han surgido. Yo no digo en los últimos tiempos, creo que toda esta sensualidad ha sido vetada por muchísimos años, pero que va y viene, ahí ha estado, y explorar el mundo de la sensualidad, la verdad es que es un agasajo, desde esta responsabilidad, o hacerte responsable de descubrir todo lo que podemos vivenciar desde también la responsabilidad, y bueno, simplemente también saber qué quieres o cómo quieres las cosas, ¿no? Claro, y encontrarla como dentro, porque justamente vas buscando como todos esos placeres a través de otras personas, de hacer orgías, de hacer tríos, de hacer todo este tipo de cosas, buscando como ese placer que no encuentras dentro, pues por todas las prohibiciones y todo el sentirme que no soy inclusive digno, ¿no? Entonces sí, yo creo que en esta sexualidad requiere haber varios factores. Uno, la responsabilidad. La otra, la parte de dignidad, yo creo, ¿no? En donde si tú te sientes bien, pues estás padrísimo, estás caminando a tu sexualidad rápidamente, en donde no te lastimas o vives inclusive una sexualidad por aprobación o porque alguien esté contigo, ¿no? O darle también esa responsabilidad a la otra persona que me haga sentir. Y entonces cuando ya no me hace sentir, entonces ya no puedo estar con esa persona, cuando yo creo que sí tenemos la responsabilidad 100% de ir por esas sensaciones y esa magia que ocurre dentro de mí, ¿no? Sí, yo creo que esto que dices de la responsabilidad es bien importante, porque justo tal vez yo lo veo como en la manera en cómo creces y el tema se aborda, ¿no? Yo ahora de pronto viendo, ¿no? Que ya está, pues, YouTube, redes sociales, que ya hay como tanta información a la mano, que bueno, desde los niños pequeñitos ya tienen acceso como a todos estos conceptos, y que en esta falta de responsabilidad hay una distorsión, porque entonces tal vez ya comienza a ser un escenario poco valorado. Yo lo veo así como en esta parte de la sexualidad, independientemente de hacia dónde elijas dirigirte, o si eres swinger, o si eres, o sea, eso creo que ya es como cada quien elige el mecanismo para encontrar como esta parte de placer. Sin embargo, sí creo que en esta falta de información o falta de una fuente en la que puedas acudir y decir, ok, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo puedo explorar esta parte? De borrar por completo esto de está mal el sexo, o ya es tan común que ya no importa, ¿no? Es como de, bueno, pues entonces donde sea, con quien sea, y deja de tener como toda esta connotación de valor. Sí, o que la sexualidad tiene una edad, ¿no? Ayer hablaba con un amigo y me decía, es que yo creo que a los 15 años hablarles de sexo a los niños, y estoy hablando de la parte genital, de hablarles de sexo a los niños ya es demasiado tarde, porque ya están teniendo encuentros sexuales o exceso de exploración, inclusive a los 12 o 10. Yo te diría, ya se tardó. No, ya se van a decir, a ver, dime, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Pero yo creo que esta educación requiere ser desde que nace, claro. O sea, desde que nacemos, justamente verlo tan natural. No, yo, dentro de la docencia encontraba que desde bebés hay una masturbación, ¿no? En la manera de mecerse, en la manera de sentir un placer, y yo creo que esa parte de la sexualidad tiene que ver con el placer totalmente, y no solamente el placer de estar con alguien o en un encuentro inclusive de masturbación contigo, sino en lo general, en cómo vamos avanzando, en cómo vamos pensando, en cómo vamos caminando, cómo hablamos, cómo miramos inclusive, ¿no? A ver, chicas, ¿cuál sería para ustedes una baja pasión? Bueno, esto es prohibida. Yo sí alguna vez le dije a mi pareja, bueno, solo podremos hacer swinger
con Brad Pitt y Angelina Jolie. Son los únicos permitidos. Son los únicos Lástima que se separaron. No. Pero ahí sí dije, ay, bueno, cuando lo vi en Troya, yo dije, Diosito santo, este hombre hasta le duele la locura. Pero sí, eso dije, ay, eso estaría padre. Sí, esa sería como tu baja pasión. Como mi baja pasión, sí. Bueno, yo creo que esta parte de todas esas fantasías también ocurre dentro de la sexualidad, ¿no? Es una fantasía que al final puedes volar tu mente. Creo que en la mente no hay nada que nos limite. Aquí el tema es cómo llevas esa fantasía al final. Claro. Y es donde empiezan todas esas distorsiones en cuanto a los pederastas o a esta gente que siente placer en una violación, inclusive, ¿no? Yo recuerdo que mi papi decía, mi papá, un besito, San Papá, que él nos hablaba completamente de estas cosas sexuales desde pequeñas. Y él decía, si alguna vez alguien quiere como abusar de ustedes o hacer algo a fuerza, no ponga resistencia porque eso lo va a conflictuar. Porque esa persona lo que está buscando es ese rechazo, ¿no? Esa lucha, y es donde viene su placer. Entonces, fíjate justamente cómo no tiene que ver con ni siquiera el encuentro, sino esa sensación que a mí me hace sentir placer, ¿no? Sí, claro, de estoy irrumpiendo, de estoy como forzando algo, porque ahí es donde viene esta sensación de placer. Y pero no se haga, ya me estoy acordando, dije, ¿cuál sería para mí un bajo instinto? Pues fíjate que yo he tenido como una fantasía durante muchos años, y la he compartido inclusive con algunas de mis parejas, de caminar desnuda en donde haya florecitas, como que haya como la maleza crecida y como correr y caminar así. No, lo he visto en carreteras y de pronto digo, este será el momento, pero he dejado pasar muchos años, entonces quizá en algún momento vaya a hacerlo, pero sí es una como algo, una fijación que de pronto veo las flores, o una imagen inclusive donde veo florecitas pequeñitas, amarillas o rositas. Tengo esa sensación de quitarme todo y como sentir esa libertad del viento, ¿no? Esa ha sido así como una sensación o una fantasía o un bajo instinto. Okay. ¿Usted cómo? ¿Qué nos dice? A ver. Creo que 2 minutos. Pues para mí creo que sería como esta parte de tal vez como un lugar como prohibido, una cosa así, ¿no? ¿Un elevador? Sí, no, más bien como en algún momento una fantasía era como en un teatro, ¿no? Es un escenario que me gusta mucho porque aparte pues está atrás las piernas y entonces están los pasos de gato. ¿Las piernas te refieres a las piernas del teatro, no las mías? ¿A cuáles? Eso no tienes pero sí, como en un lugar así, ¿no? Como este escenario. A mí en lo particular el cuerpo del ser humano pues es como tan sensual, tan bonito, y entonces es como vivir en este lugar, pero con esta parte erótica, ¿no? De todo el tiempo estar como trabajando y vivenciando, bueno, también la parte de que es un riesgo, ¿no? Es un desafío, un lugar totalmente fuera. Bueno, viene esta parte de lo prohibido, ¿no? De si nos van a cachar, cosas así. Si llega el policía y entonces creo que sería como esa parte. Y creo que también una fantasía es como poder, para mí, tener la libertad de justamente tener una pareja que pueda hablar de esto, decir esto es lo que quiero, esto no, porque muchas veces incluso desde ahí parte, ¿no? O sea, bueno, hacerlo como tu cómplice. Exactamente, justo como esta parte de complicidad, y entonces pues crear, ¿no? Echar a volar la imaginación y a ver qué. Excelente. Muy bien, pues bueno, te dejamos con este tema para que pienses toda esta semana en qué parte te gustaría ser 100% sexual, así, tener todas estas fantasías. Y pues nos estamos viendo la siguiente semana, chicos. Muchas gracias. Nos vemos, Lizeth. Besitos, bye. Gracias, adiós. Cadena Internacional presentó